Medio de un mundo lleno de oscuridad, de mentira y engaño, el faro de la palabra de Dios alumbra para todo aquel que quiera recibir la luz y ver la luz y entender qué quieres. Padre, pedimos que tú hables. Pedimos, nuestro Dios, que enseñes a nuestro corazón, que abras entendimiento, Señor, y que tu Espíritu nos muestre. Por favor, que sea tu palabra en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Un hombre y una mujer en las manos de Dios. La historia de Israel en el libro de Jueces está enmarcada en continuas derrotas, en derrotas espirituales que les llevaban a derrotas militares, derrotas nacidas en arrepentimientos que no estaban acompañados de verdaderas decisiones. Buscaban a Dios, clamaban a Dios, pero seguían sus corazones en los mismos pecados. Y vamos a Jueces, entonces, capítulo 4, versículo 1, donde tenemos algo particular en este pasaje, es la aparición de una mujer juez. Juez, la única mujer juez de Israel. Aparece aquí en el capítulo 4 de Jueces. Entonces dice versículo 1, Jueces, capítulo 4, versículo 1 dice: después de la muerte de Ahot, Ahot había sido el anterior juez, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ya esto es cosa del pan de cada día, ¿verdad? Vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces inicia el capítulo 4 como inician otros pasajes. eh, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Puede ver, por ejemplo, el 3:12, el 3:7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. El 3:12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Y es una historia repetitiva, un círculo eh, de pecado. Volvieron ellos a hacer lo malo. La pregunta es, nosotros, ¿qué estamos volviendo a hacer que esté mal? O sea, ¿qué círculo repetitivo de caída, de derrota espiritual estamos viviendo en nuestra vida personal o en nuestra vida de iglesia? Puede ser que haya algunas cosas que como iglesia nosotros no estemos haciendo que deberíamos estar haciendo, o cosas que deberíamos, que estamos haciendo que tal vez no estamos haciendo de la manera adecuada. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a entender. Ellos estaban haciendo lo malo, estaban dejando a Dios, seguro yendo a idolatría y cuantas cosas más acompañadas de aquella idolatría. Entonces, dice el versículo 2 que Jehová los vendió, Jehová los entregó en mano del rey de Canaán y del capitán del ejército llamado Sísara. Había algo particular acá, el versículo 3 habla que ellos tenían carros errados. O sea, en cuanto a eh, dotación militar, en cuanto a tener la última tecnología, por decir algo, en lo militar, lo tenían estos hombres, los de Císara. Tenían carros errados y habían hecho con crueldad opresión sobre el pueblo de Israel. Entonces, ahí en el versículo 3 encuentra por la C varias palabritas. Están los carros errados, pero también usted encuentra la crueldad para luego ellos clamar a Dios. ¿Lo ven? Las tres Cs: clamar, crueldad y carros. Todas están de alguna manera unidas la una con la otra. Los carros que representaban la opresión sobre el pueblo, la crueldad
que venía de aquellos hombres sobre el pueblo y luego el clamar a Dios, el clamar a Dios. ¿Cuánto nos falta aprender a clamar, verdad? ¿Cuánto tenemos que aprender a orar? Eh, a veces nos enmarcamos en oraciones muy insípidas, oraciones de pronto muy eh, con palabras que repetimos mucho, muy rebuscadas, donde perdemos el norte de lo que debe ser la oración. Que Dios nos ayude a orar como debemos. Ellos clamaron, dice, ellos clamaron a Dios, clamaron a Jehová. ¿Se imaginan el clamor de Pedro cuando bajó del arca y dejó de mirar al Señor por mirar las olas? ¿Se acuerdan que él comenzó a hundirse? Y la oración creo que contiene dos palabras. La primera es Señor y la segunda es sálvame. Ya, fue la oración. Entonces, a veces falta verdadera espiritualidad en nuestras oraciones, en nuestras súplicas delante de Dios. Ellos clamaron a Jehová. Y luego, entonces, vamos al versículo 4, dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, miren qué interesante, una mujer profetiza y dice gobernaba mujer de Lapidot, versículo 5, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramat y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, ella dirimía entre los pleitos, tomaba decisiones entre los pleitos, actuaba como juez en Israel. La única, para que lo anote usted en los detalles especiales, si de pronto alguna pregunta en algún momento, ¿cuál fue la única mujer juez sobre el pueblo de Israel? La respuesta es Débora. Débora, ella fue. Y fue puesta por Dios. Seguramente no fue puesta por hombres, fue puesta por Dios. Las mujeres son importantes ahora. Ay, las mujeres dicen, las mujeres dirán, las mujeres dirán, amén, ¿cierto? Las mujeres son importantes en casa. Seguramente las esposas dirán, amén, ¿cierto? Y las mujeres son importantes. ¿Qué sería de nuestra vida sin nuestras hermanas y mujeres que Dios ha colocado en nuestra vida? Entonces son una bendición, de verdad que son una bendición para nosotros y han sido una bendición, fueron una bendición para el pueblo de Israel, mujeres que fueron consejeras de hombres de Dios o mujeres que como Débora hicieron cosas que a Dios agradaron. Y tú, hermanita, Dios tiene un propósito para tu vida. Y, y la Biblia enseña de que hay algo especial en el corazón de Dios hacia las mujeres. Las mujeres no son menos que los hombres. Es errado decir que el cristianismo enseña la superioridad del hombre sobre la mujer. Lo que hay son roles distintos, pero la mujer tiene un propósito dentro, tiene una razón de ser dentro del propósito divino. Y así sucedía con esta mujer. Ustedes estudian el capítulo 4 de Jueces, si quieren, ustedes, hermanitas, pueden llegar a casa, mirar Jueces capítulo 4 y ver cómo aprendemos del propósito divino de cómo Dios coloca a una mujer en un lugar para un propósito de bendición para el pueblo. Entonces, lo era entonces, lo es hoy. Eh, íbamos que ella estaba allí en la palmera de Débora entre Ramá y Betel, versículo 5. Luego vamos al 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam de sedes de Nectalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Nectalí, de la tribu de Zabulón? Yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros, con su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo,
no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Nectalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres sumando, y Débora subió con él. Entonces Débora llama a un hombre llamado Barak, y juntos, y por mandato de Dios fue el hombre, no ella. Mire cómo cada uno tiene su propósito. Fue él a quien Dios mandó. Dice el versículo 6: no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, ve junta a tu gente en el monte Tabor. Había un propósito y un lugar para Débora, y había un propósito y un lugar para Barak, ¿cierto? El propósito de Dios para la vida de Barak no era una alternativa en el cual él pudiera decir, ¿lo quiero? No lo quiero. La palabra utilizada aquí en el versículo 6 es mandado. O sea que Dios ordenó a Barak algo que debía hacer. Los propósitos de Dios son un mandato de Dios para nosotros. Cuando Dios le muestra el propósito a Saulo de Tarso y lo convierte en Pablo, ese propósito de Dios para Saulo de Tarso, convertido en el apóstol Pablo, no era una opción de vida donde él podía decir sí o no, era hágalo porque yo lo rescaté. Ahora, él podía decir que no, claro, pero hubiera sido un hombre, y si fuera cristiano, un cristiano miserable. Efesios capítulo 2 versículo 10 nos habla que Dios nos salvó para buenas obras. O sea, Dios no nos salva por obras, sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, pero si hay un propósito de buenas obras que nosotros tenemos bajo mandato de Dios deber hacer. Si tú estás agradando a Dios, estás andando conforme Dios dice. Pero si no estás agradando a Dios en cuanto a crecer, a avanzar, desempeñar un ministerio que Dios te haya entregado, no solamente estás dejando de desarrollar dones que Dios ha entregado a tu vida, es que estás dejando de obedecer a Dios en esa área específica de tu vida cristiana. No sé si me estoy dando a entender. Barat había recibido un mandato, había un propósito de Dios para la vida de Barat. Él podía haber dicho que no, podía haber salido corriendo, no sé qué hubiera pasado, pero él accedió y dijo, sí lo voy a hacer, porque lo vemos después haciéndolo, pero obviamente no con la confianza absoluta como debiera ser. Parece que faltó valor en Barat, como seguramente muchos de nosotros falta valor muchas veces. Y se apoyó en Débora, si usted va, yo voy, dijo, yo voy, listo, pero la gloria será de una mujer y lo verán por qué. Entonces, hay algo a mi apreciación personal negativo que yo veo en el versículo 8, porque él condiciona su obediencia a Dios a si ella estaba. Si ella estaba, obedecía a Dios porque Dios lo había mandado. Si ella no estaba, porque lo dice el versículo 8, si tú fueres conmigo, yo iré. Si no fueres conmigo, no iré. Pero ya le había dicho ella misma, que era profetisa de Dios, que era un mandato de Dios para él. Entonces la pregunta es si nosotros estamos determinando nuestra obediencia a Dios por la presencia de alguien, por la ausencia de alguien o porque haya ciertas circunstancias favorables a mi vida. Entonces, si me va bien, entonces obedezco a Dios y sirvo. Si no me va bien, entonces no obedezco a Dios. ¿Cómo puedo estar determinando mi obediencia a Dios con ciertas cosas que no deberían determinarlo, sino solo la decisión de sí, Señor, tú lo dijiste, yo lo voy a hacer? Como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Simplemente dígalo, yo lo hago. No hay más cosas que lo determinen, sino mi disposición de hacer lo que tú dices. Pero Barat lo condicionó y ella fue. Y entonces fueron. Dios tenía un plan para Barat, y el plan, Dios también tiene un plan para tu vida. Versículo
13. Miremos el versículo 13. Y reunió Sísara. Bueno, Dios le había dicho a través de Débora que iba a traer a Sísara hacia él, hacia Barak. O sea, Dios le dio la estrategia y por eso vemos cómo se cumple. Versículo 13, reunió Sísara todos sus carros. Dios era el que estaba moviendo toda esta situación. 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sison. Y entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros, a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó. Más Barak siguió los carros y el ejército a Saros el Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Dios hizo algo ahí. Parece ser que descendieron y más adelante lo dice. Creo que el río se salió de su cauce y eso hizo que los carros tuvieran problemas para andar y así pudieron ellos ganar en aquel momento. Dios lo hizo completo. Dios lo trajo, Dios quebrantó. Y luego lo que pasa con Císara, el hombre que había sido cruel con Israel, es lo siguiente. Versículo 17. Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Berseneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. No se preocupe si por los nombres, más bien mire cómo Dios va, la historia va corriendo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y miren cómo ella va durmiendo, él se va durmiendo ahí tranquilito, versículo 19. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de ver, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño, cansado y murió. Y siguiendo Barad Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Císara ya se ha muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Tremendo el juicio de Dios, tremenda la manera de obrar de Dios, tremendo el juicio de Dios, pero tremenda la libertad que Él da, completa. Todos fueron muertos aquellos que oprimían al pueblo de Dios. Hay una fuerza del enemigo grande. Tenían carros poderosos, pero enfrente, ¿qué tenían ellos? El poder de Dios. Frente a las dificultades, la oración es el camino. Las mujeres son importantes, hermanitas, las mujeres son importantes en el propósito divino. Dios, esto no es solamente una frase, es una verdad bíblica. Dios tiene un plan para tu vida. Lo hemos escuchado, pero es verdad. No importa a qué edad llegues a los pies del Señor Jesucristo, Dios tiene un plan para tu vida. Y Dios quiere que vivas de acuerdo a ese plan. Dios muestra las indicaciones necesarias para llevar a cabo su propósito. Dios usa a débiles hombres. Barak no era un hombre fuerte ni valiente, era más bien tal vez cobarde, pero Dios utilizó a este hombre débil para cumplir su voluntad. Y tal vez tú también, hermano, como yo, somos débiles, con muchos temores y miedos, pero en medio de todo eso, Dios puede obrar a través de nuestra vida para su gloria. Dios puede utilizar hombres o mujeres para su propósito,
pero el final es Dios quien lo hace y no el hombre. Señor, qué bueno ver tu obrar en corazones, en corazón de una mujer llamada Débora, y hablar a través de ella al corazón de otro hombre llamado Barak. Así como hablas hoy a hombres y a mujeres de diferentes edades, contextos, llamándolos al propósito tuyo. Señor, no son los hombros, hombres o mujeres los fuertes y valientes y sabios, sino que tú dotas de sabiduría, tú dotas de fuerza y de entendimiento. Y tu propósito se hace no porque los hombres seamos capaces, sino porque tú eres bueno, Señor. Y nos escoges, eliges, llamas, nos mandas y dices, y nos alientas, aun cuando estamos dudando, cuando estamos teniendo tantos temores, nos alientas y aún colocas compañeros, tal vez al lado nuestro, espirituales, que nos ayuden también y nos acompañen en ese propósito divino. Señor, gracias por lo que haces en los hombres o mujeres hoy en día de tu iglesia, aquí en este lugar, Talarcá, pero alrededor del mundo, en Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, África, por todo el mundo obrando en hombres y mujeres que han sido salvados y rescatados para utilizarlos para el propósito tuyo. Gracias por lo que haces por tu pueblo, porque lo cuidas y amas, Señor. Y oramos por aquellos hermanos que sufren alrededor del mundo, que están oprimidos no por su pecado, sino por el pecado de otros, por la ceguera de otros, por la idolatría de otros, quienes cierran la puerta al Evangelio en ciertos lugares del mundo. Dios, gracias por tu obrar, por tu bendición, gracias. En el nombre del Señor Jesús, amén.